Muy buenos días a todos. Agradeciéndoles en nombre de la Asociación Colombiana de Medicina Interna la asistencia a nuestro congreso en su segundo día, felicitándolos por haber sido tan madrugadores y por cumplir a cabalidad con el inicio de la sesión de la mañana, que sé que esta hora es medio complicada, pero como internistas y como otros especialistas que nos acompañen, el rendimiento en el servicio de urgencias es fundamental. Esa es la puerta del hospital, y un buen enfoque, un buen manejo y un enfoque integral del paciente en este escenario va a garantizar muchas veces no solo que esté bien enfocado durante toda su hospitalización, sino también la sobrevida del paciente. Tenemos una jornada que va desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana de manera ininterrumpida. Luego tendremos una sesión de preguntas entre las 10 y 15 de la mañana. Solo ese momento está dispuesto para las preguntas, así que los que estén presentes en el auditorio y se mantengan durante toda la jornada de la mañana pueden ir anotándola en los cuadernos que tienen en la mano, y en ese momento con el panel de expositores expertos que tenemos a nuestro cargo podemos dar respuesta a todas esas inquietudes. Iniciamos la jornada del día de hoy con el doctor Atilio Moreno. El doctor Atilio es médico general y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, médico internista de esta misma universidad, es fellowship en medicina de emergencias de George Washington University, es magíster en administración en salud, director de la unidad de urgencias del Hospital Universitario San Ignacio, director del programa de especialización en medicina de urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, miembro de número de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y miembro de número de la Asociación Colombiana de Especialistas en Urgencias y Emergencias. Doctor Atilio, un honor tenerlo esta mañana acá. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un placer poder estar esta mañana con ustedes hablando de un tema tan interesante como es la hiponatremia. Y digamos que arrancando, vamos a abordar esta charla en la mañana de hoy con estos 4 objetivos gruesos. Entonces, el primero, vamos a hablar un poquito de consideraciones generales, de fisiopatología, abordaje, diagnóstico y finalmente de manejo. Declaro que para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés, aunque consumo sal de vez en cuando. Entonces la gente de Refisal se me aproximó cuando sabía que íbamos a hablar de hiponatremia, pero les dije que no, que ese no era un conflicto, entonces que podía dar la charla sin problema. Entonces, hablando de consideraciones generales, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué es relevante la hiponatremia? ¿Y por qué es relevante la hiponatremia en el contexto de la atención de los servicios de urgencias? Entonces, lo primero es que probablemente es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, tanto en urgencias como en hospitalización. En el contexto ambulatorio exclusivo, y lo que uno encuentra en los servicios de urgencias es que aproximadamente el 7% de las causas de consulta en urgencias tienen la hiponatremia inmiscuida en algún momento, y en el contexto intrahospitalario se puede llegar hasta el 19% de los casos. ¿Cuál es el problema de la hiponatremia? Que con frecuencia la infravaloramos y con frecuencia la subdiagnosticamos. Entonces, digamos que en ese contexto lo relevante y lo importante es tenerlo en la cabeza para poderlo diagnosticar de forma precoz y para poder dar todas las intervenciones respectivas. Ahora, en esto hay consenso, y en términos generales, desde hace más de 40 años estamos hablando de que usualmente la hiponatremia se presenta cuando tenemos niveles séricos de sodio por debajo de 135. Ahora, es también muy importante tener en cuenta que en el contexto de la hiponatremia no solamente vamos a ver síntomas relacionados con este trastorno hidroelectrolítico, sino que se presenta y se asocia con mucha frecuencia a otro sinnúmero de patologías cardíacas, respiratorias, renales, y que puede ser una manifestación inicial o una manifestación asociada también a la descompensación de estas patologías, y eso es algo que hay que tener en la cabeza. Y también hay que tener muy en cuenta que en el contexto de la hiponatremia vamos a tener de forma directa e indirecta
aumentos en los costos de atención. Y estos aumentos en los costos de atención se pueden deber por, digamos, la estancia hospitalaria, por la prolongación de la estancia hospitalaria, pero también pueden estar relacionados con las alteraciones que los pacientes empiezan a percibir desde el punto de vista funcional y neurológico relacionado con las secuelas de la hiponatremia. En el contexto médico, como lo ocurre en muchas de las patologías médicas, pues tenemos dos grupos grandes, o cuando estamos hablando de generalidades de la hiponatremia la podemos, digamos, dividir en dos grupos grandes. Por un lado, pues la hiponatremia aguda, y en ese contexto la hiponatremia aguda es cuando los síntomas se presentan antes de 48 horas. Esto implica un reto, digamos, diagnóstico muy importante porque en la gran mayoría de los casos la hiponatremia empieza a presentar una sintomatología que es muy larvada y en ese orden de ideas pues no sabemos con exactitud en qué momento se empieza a presentar, salvo que el paciente esté hospitalizado, tengamos un sodio sérico inicial normal y después durante el transcurso de la hospitalización antes de 48 horas podamos evidenciar claramente esta reducción en los niveles de sodio. Ahora, lo usual es que también la otra presentación frecuente pues es la hiponatremia crónica. En el contexto de la hiponatremia crónica, pues lo que sabemos es que se presenta cuando la sintomatología se da después de 48 horas o cuando simplemente no tenemos claro el inicio de los síntomas. Ahora, yendo un poco rápido con relación a la fisiopatología, entonces, cuando se habla de hiponatremia, pues hay que hablar de equilibrio hídrico y cuando se habla de equilibrio hídrico, pues probablemente hay que hablar de la ADH, ¿cierto? Entonces digamos que en ese contexto, la liberación de hormona antidiurética está mediada por varias cosas. Primero, por la acción que recibe la neurohipófisis con relación a osmorreceptores que se encuentran en el hipotálamo anterior, pero también con la acción de los vasoreceptores sistémicos. Ahora, cuando hablamos de los osmorreceptores, pues básicamente lo que definimos es que se activan con el pH sérico, y digamos que con la osmolaridad sérica, perdón, y que con osmolaridades por debajo de 280, probablemente la liberación de ADH se encuentra inhibida. Pero cuando tenemos osmolaridades por encima de 290, tenemos liberación de ADH y esa liberación de ADH es proporcional con el aumento de los miniosmoles de la osmolaridad. Entonces, en ese contexto existe, digamos, una franja muy cercana, muy estrecha, en la cual tenemos liberación o inhibición de la ADH precisamente para garantizar este adecuado equilibrio hidroelectrolítico. Cuando estamos hablando de los vasoreceptores, pues lo primero que hay que tener en cuenta es la ubicación de estos vasoreceptores. Los tenemos en diferentes estructuras de nuestro sistema cardiovascular, dentro de las principales la aurícula izquierda, pero también están ubicados en la carótida, en el callado aórtico, en los capilares pulmonares y también los tenemos en las arteriolas aferentes de la nefrona. ¿Cuál es la función de estos vasoreceptores? Pues básicamente detectar cambios efectivos en el volumen intravascular. Y en este contexto, pues básicamente lo que sabemos desde el punto de vista fisiopatológico es que con cambios cercanos al 5% del volumen intravascular ya podemos ver afectación y activación de estos vasoreceptores. Y esto genera, por un lado, un estímulo directo, liberación de catecolaminas, con lo que conlleva vasoconstricción para precisamente tratar de mantener el volumen intravascular, aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también tenemos un estímulo indirecto que está mediado por el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Todo esto con qué fin? Precisamente con mantener ese equilibrio hidroelectrolítico y evitar precisamente que entremos en desbalances electrolíticos, en este caso particular con el sodio o de volumen. Ahora, y como punto clave, antes de pasar particularmente al tema de la hiponatremia, la sensibilidad de los osmorreceptores es mayor para estimular la liberación de la ADH, pero la potencia de la activación de los vasoreceptores es mayor como estímulo para generar esta liberación. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo vamos a ver ahora más adelante cuando estamos hablando de síntomas y de signos, que pues precisamente estos cambios en el volumen se detectan generalmente cuando tenemos pérdidas de la volemia que están por encima del 15% en relación, por ejemplo, a la frecuencia cardíaca y cambios en la frecuencia cardíaca, o del 30% para cambios en la presión arterial, pero es, digamos, un estímulo poderoso que se tiene en cuenta precisamente para la liberación de la ADH.
Ahora, viendo un poco también rápido con relación a los mecanismos de acción, pues ustedes saben que la ADH actúa sobre los receptores B2, esto pues a nivel del túbulo colector de la nefrona. Esto lleva a un aumento en la reabsorción de agua básicamente por activación de las acuaporinas, específicamente las de tipo 2. Busca, digamos, esta activación presentar una reducción de la excreción de agua libre, por lo tanto hay un aumento del volumen y de la relación sodio-agua de forma intravascular y de esta manera pues se mantiene la homeostasis de los electrolitos, en este caso particular del sodio, y se mantiene la homeostasis de los niveles de líquidos. Entonces, en cuanto a la ADH y la hiponatremia como tal, pues tenemos hiponatremias que están relacionadas con la liberación de ADH, en este contexto en un escenario de secreción no osmótica, pero también tenemos mecanismos no dependientes de la liberación de ADH que están relacionados también con la aparición de la hiponatremia. Ahora, dentro de los mecanismos que son dependientes de ADH, pues lo que podemos decir es que es la causa más frecuente de hiponatremia. Dentro de estos, pues se encuentra precisamente el SIAD, el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Pero digamos que también tenemos que tener en la cabeza que podemos tener mecanismos menos frecuentes no relacionados con la liberación de ADH que también pueden estar presentes en el desarrollo de la hiponatremia. Ahora, cuando estamos hablando de mecanismos no dependientes, pues lo que tenemos principalmente es la polidipsia primaria o la polidipsia psicógena. También tenemos el escenario que puede presentarse con frecuencia en nuestras instituciones, que es la sobrecarga hídrica y iatrogénica, el popular bolo de 3000 cc en el paciente con falla cardíaca, que de forma rápida pues los lleva al desarrollo de hiponatremia, pero también hay que considerar otras etiologías como son las endocrinopatías, que en este caso particular también podrían relacionarse con mecanismos no dependientes de liberación de ADH. Hablando un poco del abordaje diagnóstico en el contexto del servicio de urgencias. Yo creo que el punto clave en el contexto de la hiponatremia es que haya un diagnóstico rápido, que haya un diagnóstico precoz, que se identifique de forma rápida el paciente y que se tomen todas las medidas y todas las acciones pertinentes para poderlo corregir este trastorno dentro de los límites permitidos. Entonces, lo primero que hay que hacer, tener en cuenta 4 cosas: confirmar obviamente que el nivel real de sodio en ese momento del paciente, cuantificación de química sanguínea, estadificar la gravedad de la hiponatremia, ya vamos a detenernos un poco con relación a ese tema más adelante, clasificar la volemia del paciente, como ustedes lo saben, pues es muy importante en el contexto de la hiponatremia saber si el paciente se encuentra hipo, hiper o euvolémico, porque eso también tiene un impacto significativo en el manejo. Y finalmente, pues identificar los factores predisponentes. Esta identificación de factores predisponentes y la corrección del factor predisponente, principalmente las hiponatremias moderadas y leves, puede ser fundamental dentro de los pilares de tratamiento de este grupo de pacientes. Entonces, en este contexto, toca, como Charlton, ir paso a paso y con estilo, sin olvidar cada una de las particularidades propias del paciente con hiponatremia. Entonces, en el primer contexto, confirmar los niveles de sodio. Lo primero que hay que tener en la cabeza es la pseudohiponatremia, y en ese contexto pues hay que saber cómo se encuentran los niveles de glicemia del paciente para hacer la respectiva corrección. También lo sabemos desde el punto de vista fisiopatológico, que con niveles de glicemia por encima de 100 miligramos hay que hacer un ajuste de 1.6 minimoles por litro en los niveles de sodio, pero también hay que tener en cuenta que esto es válido hasta los 400 miligramos por decilitro. A partir de ese momento, la corrección tendría que ser en términos generales ya no de 1.6, sino de 4 minimoles por litro para podernos acercar a los niveles de sodio sérico reales del paciente. En términos generales, y esta es la fórmula que creo que aplicamos todos y conocemos todos, la más conocida en el contexto de la corrección de la hiponatremia, pues el sodio corregido es igual al sodio medido por 0.16 por la glicemia del paciente menos 100. Pero recuerden que esto es válido en estos niveles de 1.6 hasta 400 miligramos por decilitro.
Hay que estratificar la gravedad de la hiponatremia y en ese contexto pues el punto clave es establecer cuál es la rapidez de instauración de la hiponatremia. A grosso modo, y lo que uno encuentra con mayor frecuencia en la literatura, es que si se tienen descensos superiores a 10 milimoles por litro en menos de 10 horas, aumenta de forma significativa el riesgo de que el paciente desarrolle edema cerebral y pues todas las complicaciones propias del edema cerebral. Entonces digamos que en ese contexto poder hacer esa cuantificación rápida y establecer si el descenso se dio en ese lapso de tiempo es fundamental también para las medidas que se van a seguir de forma consecuente. El otro, digamos, factor de riesgo que se ha identificado y que es claro es la edad del paciente. Entre más joven sea el paciente, probablemente peor pronóstico puede tener si la instauración de la hiponatremia ha sido rápida. Y esto se presenta principalmente en el contexto de trauma craneoencefálico o de cirugías a nivel del sistema nervioso central. Por eso en ese escenario es muy importante también identificar la edad del paciente también como un factor que puede ser agravante en el contexto del abordaje de estos pacientes. También el sexo, y se ha encontrado que en las mujeres también la hiponatremia tiende a ser más severa y en ese sentido pues también hay que tener claro este proceso, tenerlo claro, tenerlo en la cabeza para pues poder hacer el abordaje correspondiente. En cuanto a los niveles de sodio, esto tampoco ha cambiado en los últimos 35 años, está usualmente por la cuantificación de los niveles séricos de sodio, hablamos que la hiponatremia es leve cuando está entre 130 y 135 minequivalentes o minimoles por litro, hablamos que es moderada cuando está entre 120 y 130 y hablamos que es severa o grave cuando está por debajo de 120. Aquí sí hay un poco de controversia, porque digamos que en los últimos 5 años algunos autores han propuesto subir el umbral de la hiponatremia grave a 125 minequivalentes por litro. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las desventajas es que la sobrecorrección aumenta, porque obviamente, y como lo vamos a ver más adelante, uno tiende a ser más agresivo cuando la hiponatremia es severa o grave, y en ese contexto tiende a tener unas metas un poco más altas en la corrección en las primeras 6 u 8 horas de los niveles de sodio sérico del paciente. Dentro de las ventajas es que pues obviamente se nos escapan menos pacientes que pueden desarrollar hiponatremia severa y disminuye de cierta manera el riesgo de que se den complicaciones relacionadas con la hiponatremia severa, principalmente edema cerebral. Todavía no existe un consenso claro y creo que básicamente la única razón para modificar, digamos, con los niveles de sodio sérico, la gravedad del paciente si hay sintomatología asociada, principalmente sintomatología neurológica. Entonces, si el paciente tiene síntomas neurológicos severos y tiene un sodio por debajo de 125, pues es preferible tratarlo como una hiponatremia severa y no como una hiponatremia moderada. Les traigo esta gráfica interesante con relación a la sintomatología y cómo con algunos síntomas uno podría clasificar la hiponatremia desde el punto de vista clínico como leve, moderada o severa. Ahora, el problema, y como ustedes lo ven en la gráfica y lo que, digamos, dicen los estudios, es que hay muchos síntomas que se cruzan entre sí. Entonces hay síntomas que pueden aparecer en la hiponatremia leve, pero también en la moderada. Parece que el único umbral es la severa con relación a lo neurológico, convulsiones, estupor, alteración severa del estado de conciencia. Entonces, desafortunadamente, aunque la clínica para nosotros, particularmente como internistas, es fundamental, en los casos de la hiponatremia no necesariamente nos aporta mucho en el contexto de poderla clasificar como leve, moderada o severa. Ahora, cosas importantes. Entonces, cuando hablamos de hiponatremia grave, pues el principal riesgo es el edema cerebral. En ese contexto, la herniación cerebral, en ese contexto, pues la mortalidad asociada a esta patología. En el escenario de la hiponatremia leve, pues tenemos la inestabilidad de la marcha, que algunos podrían no percibirla como algo importante y relevante, pero el problema es el riesgo de caídas. Y lo que conlleva el riesgo de caídas con relación a fracturas, principalmente en la población geriátrica, o los adultos mayores. Entonces digamos que en los dos escenarios, tanto en el escenario de la hiponatremia grave como en el escenario de la hiponatremia leve o moderada, pues tenemos patologías que son relevantes en el contexto del paciente y que pueden aumentar su mortalidad o su morbilidad. Con relación a la clasificación de la volemia, pues como les había dicho previamente, pues nosotros tenemos 3 grupos gruesos:
la hipovolémica, la hipervolémica y la euvolémica. En el contexto de la hipovolémica y también en el escenario clínico, pues tenemos sobre todo en signos vitales cosas que nos pueden ayudar para poder definir si el paciente se encuentra en una condición de hipo o de euvolemia, pero como ustedes lo ven en la gráfica también la distinción es difícil. Probablemente la sensibilidad de los signos vitales desafortunadamente no es la mejor y se requieren pérdidas del volumen intravascular que oscilan entre el 15 e incluso el 30% para poder tener cambios efectivos o en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial sistólica del paciente. Entonces digamos que en ese orden de ideas, aunque esto es relevante, pues finalmente no tiene la sensibilidad suficiente para podernos permitir decantar hacia un lado o hacia el otro de forma efectiva. El otro punto clave es la identificación de factores predisponentes o de factores agravantes. Dentro de los factores predisponentes tenemos una amplia lista de patologías que hay que considerar y tener en la cabeza en el abordaje del paciente con hiponatremia, múltiples medicamentos, principalmente los diuréticos, los anticonvulsivantes, algunas sustancias quimioterapéuticas, pero digamos que tenemos, digamos que tenemos una amplia, se va a caer, tenemos una amplia lista de medicamentos que entran dentro de lo que probablemente puede inducir hiponatremia, la infección y principalmente los estados de sepsis clarísimamente se asocian a alteraciones hidroelectrolíticas y la hiponatremia es uno de ellos. El dolor está claramente identificado como un factor predisponente de cambios y alteraciones hidroelectrolíticas y pues la emesis y la emesis pues ni se diga, obviamente también está relacionada con la aparición de este trastorno hidroelectrolítico. La cirugía de cualquier tipo, pero principalmente la neuroquirúrgica, está relacionada con la aparición de la hiponatremia y pues la presencia de comorbilidades renales, neurológicas y respiratorias también lo están. Dentro de los factores agravantes tenemos las neoplasias de cualquier tipo que se asocian también al desarrollo de este tipo de trastornos hidroelectrolíticos y que los agravan una vez se presentan en el contexto hospitalario. Las hepatopatías y las enfermedades respiratorias, principalmente las crónicas, el EPOC está claramente relacionado con esto. Y hay un factor adicional que es muy interesante y es que también la hipoxemia per se puede ser un factor contributivo y agravante de la hiponatremia en el paciente que se encuentra hospitalizado. Entonces digamos que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que los fármacos se presentan con tanta frecuencia en el desarrollo de la hiponatremia, pues les traigo este cuadro que hace un resumen interesante de los que con mayor frecuencia están asociados a este trastorno hidroelectrolítico y ustedes allí identifican varios que son muy frecuentes en el uso de nuestros pacientes crónicos, diuréticos, tiacídicos, principalmente las tiacinas, tenemos IECAS, heparinas, antibióticos como el trimetoprim, analgésicos, la mayoría de los AINES pueden desarrollar hiponatremia. Entonces digamos que el arsenal de patologías es muy amplio, muy frecuente y muy importante en el contexto de la aparición de este tipo de enfermedades. Entonces, en ese orden de ideas, como yo les decía, y para hacer un énfasis particular en el síndrome de secreción inadecuada de ADH, pues esta es probablemente la causa más frecuente de hiponatremia en el contexto del paciente intrahospitalizado. Y aquí tenemos una serie de factores que son claros en el proceso diagnóstico de este tipo de pacientes. Entonces, por un lado, tenemos que son pacientes que usualmente se presentan en un estado hipovolémico, son pacientes que tienen una osmolaridad plasmática que es menor a 275 miniosmoles, son pacientes que tienen una osmolaridad urinaria por encima de 100 miniosmoles, obviamente todo muy relacionado precisamente con esa secreción inapropiada de ADH, por lo tanto el sodio urinario en este contexto se encuentra elevado, casi siempre por encima de 30 minimoles por litro, y cuando tenemos esa mezcla de hiponatremia más estos hallazgos, pues probablemente estamos frente a un paciente que tiene un síndrome inadecuado de ADH. Siempre no olvidar tener en la cabeza si el paciente está utilizando o no diuréticos, porque el uso de diuréticos pues obviamente puede falsear los resultados de estos resultados paraclínicos que les estoy contando. Ya finalmente vamos a hablar sobre el manejo y vamos a arrancar pues con la hiponatremia grave.
Es probablemente una de las urgencias electrolíticas que presentamos en el contexto del servicio de urgencias. Clave, tratarse a la mayor brevedad posible, aunque digamos la valoración de la volemia como en el contexto del abordaje integral del paciente con hiponatremia es fundamental, pues en este contexto en particular, pues uno debe ir primero a la reposición del sodio, probablemente antes de otro componente adicional, ¿sí? En el contexto de la hiponatremia grave, el objetivo fundamental es llegar a las metas de corrección de sodio lo antes y lo más rápido posible. Y esto pues obviamente está relacionado con que pues el principal problema es el edema cerebral y eso es lo que claramente queremos evitar que se presente en el contexto clínico de este paciente. Entonces, en cuanto a la corrección rápida activa, pues los estudios son claros que si uno corrige rápidamente el sodio dentro de límites seguros, ya les voy a contar cuál es la evidencia actual con relación a ese tema, pues mejora la supervivencia, reduce el riesgo de complicaciones, disminuye la mortalidad intrahospitalaria y digamos que a eso pues es a lo que hay que apuntarle en el contexto del paciente intrahospitalario. El pilar del tratamiento, la solución salina hipertónica, al 3%. Existe controversia si en infusión o en bolos, pero creo que la evidencia en los últimos 5 años ha migrado a que son preferibles los bolos por encima de las infusiones continuas. Les traigo este algoritmo que me parece interesante, salió el año pasado con relación a la corrección de la hiponatremia. Entonces la identificamos como grave, niveles por encima de 120. Después, pues obviamente cuando identificamos y diagnosticamos la hiponatremia, el paso siguiente es administrar los bolos de solución salina. Aquí tenemos dos escuelas, la europea y la americana. Unos hablan de la administración de bolos de 100 mililitros de solución hipertónica, máximo 3 bolos. Otros hablan de la administración de 150 mililitros, máximo 2 bolos. Finalmente estamos hablando de administración de 300 mililitros en aproximadamente 40-60 minutos. Cualquiera de las dos opciones es válida en el contexto de tratar de hacer una corrección rápida. Lo que nosotros hacemos en el hospital y lo que recomendamos son los bolos de 150 mililitros y después hacer un seguimiento estricto con gases venosos, con cuantificación del sodio en gases venosos para saber cómo está el control de sodio en ese paciente. Si el sodio y los incrementos de sodio son inferiores a 4 mililitros, repetimos el bolo de 150. Si el sodio está entre 4 y 6 mililitros, que usualmente es la meta, suspendemos la hipertónica. Si el sodio está por encima de 6 mililitros, suspendemos la hipertónica, pero hacemos acciones de corrección y esas acciones de corrección están relacionadas con la administración de dextrosa en agua destilada al 5% y dependiendo de qué tanto subió el sodio, pensar en la aplicación de desmopresina, ¿ok? Cuando no tenemos solución hipertónicas ya previamente premezcladas, pues tenemos la opción de realizar la mezcla. Las que preferimos principalmente son el número B y el número C, que es la administración de cloruro de sodio, 445 mililitros y 55 mililitros de cloruro de sodio al 20% con solución salina, o agua destilada con 40 mililitros de cloruro de sodio al 20%. En el contexto de la hiponatremia leve, y voy a ir un poco más rápido por temas de tiempo, pues digamos que tenemos que definir si es hipovolémica. Si es hipovolémica, pues las causas más frecuentes son pérdidas gastrointestinales o renales y en ese contexto pues hay que tener en cuenta el sodio urinario cómo está, si es menor de 30 o mayor de 30. Si es menor de 30, usualmente la causa es extrarrenal y en ese sentido pues si la causa es gastrointestinal hay que administrar antieméticos o suspender diuréticos y si es mayor de 30 pues la causa es renal y en ese contexto pues lo que hay que entrar a definir es cómo se encuentra la condición de volemia del paciente para administrar solución salina, usualmente una dosis de 30 mililitros por kilogramo. Si el paciente se encuentra en un contexto de hipervolemia, pues hay que evaluar si estamos frente a un aumento del volumen extravascular o una disminución del volumen intravascular y en este contexto pues establecer cuáles son las patologías asociadas, falla cardíaca, hepatopatía o síndrome nefrótico.
Lo mismo, evaluar cómo se encuentra el sodio urinario. Si está menor de 30, probablemente la causa es extrarrenal y está relacionada con una patología cardíaca o una patología hepática. Si está por encima de 30, pues la causa es renal y está relacionado con síndrome nefrótico. Y aquí es supremamente importante establecer cuál es la respuesta del paciente o cuál podría ser la respuesta del paciente a la restricción hídrica. En ese contexto podríamos aplicar restricción hídrica o administración de diuréticos, o establecer cuál es la filtración glomerular del paciente para, digamos, definir si es una opción la administración de Valtanes. En el caso particular, lo que tenemos disponible en nuestro contexto es Tolvaptan. Ahora, en el escenario de la euvolemia, como les decía, pues lo más frecuente es la secreción inadecuada de ADH. Aquí es clave el índice de Force. Digamos que el índice de Force es fácilmente medible y creo que sirve para poder establecer, digamos, el tratamiento en estos pacientes, que es básicamente tener el sodio urinario más el potasio urinario sobre el sodio sérico. El cociente, si este cociente es mayor de 1, pues digamos que podemos decir que el paciente no tiene una liberación efectiva de agua libre en orina y por lo tanto en este contexto la restricción hídrica no sería una buena opción. Si el índice es menor de 0.5, como lo ven en el caso del CIAT, digamos que ahí la restricción hídrica podría ser una opción y digamos que en ese contexto lo que tendríamos que hacer después de la restricción hídrica es hacer cuantificaciones del sodio sérico para establecer precisamente esos aumentos en los niveles de sodio sérico. Si se dan aumentos significativos, pues podríamos continuar con la estrategia de restricción. Si no se dan, pues la opción es utilizar Valtanes. Esto pues me lo voy a saltar porque básicamente está como en relación a lo que les estaba diciendo de la utilización de los Valtanes, Tolvaptan en este caso en particular, cómo hacerlo en el contexto de urgencias cuando el paciente llega con hiponatremia leve o moderada. Y básicamente la idea es arrancar con dosis baja, 7.5 miligramos, y establecer cómo se comporta el sodio sérico a las 6 horas. Si hay un incremento mayor de 0.5, pues la idea es que estamos sobrecorrigiendo al paciente. Si el incremento es menor, pues continuamos, digamos, con el tratamiento que estamos instaurando en el paciente. Este es pues el seguimiento a las 48 horas y cómo, dependiendo de los niveles séricos del paciente de sodio, aumentamos la dosis o continuamos con la dosis que está recibiendo el paciente. Y esto es cómo podemos hacer el mantenimiento del tratamiento en las siguientes horas. Cosas importantes y ya terminando, cualquier incremento o sobrecorrección de los niveles de sodio sérico pues nos puede llevar al síndrome de desmielinización osmótica, que claramente es una patología crítica y por eso tenemos que ser rigurosos en el control de los niveles séricos del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados para que el paciente desarrolle desmielinización osmótica? Alcoholismo, desnutrición, uso prolongado de diuréticos e hipopotasemia asociada. Se presenta con mayor frecuencia en el contexto de la hiponatremia crónica. Entonces digamos que en ese sentido, pues clave, mantener, digamos como meta en ambas, tanto en pacientes con factores de riesgo como sin factor de riesgo, una reposición en las primeras 6 horas entre máximo 4 a 6 miliequivalentes por hora. El objetivo es no sobrepasar los 8 miliequivalentes por hora en las 24 horas cuando el paciente tiene una hiponatremia severa. Lo ideal es no llevarlo máximo a 10 dependiendo de las condiciones neurológicas y si el paciente presenta convulsiones o alteración del estado de conciencia. Nunca sobrepasar los 18 miliequivalentes por litros en las siguientes 48 horas. Digamos que si uno es juicioso en estas metas de corrección y de seguimiento, probablemente va a poder controlar al paciente sin tener, digamos, un riesgo de alteración neurológica asociada al síndrome de desmielinización. Eso era de forma muy rápida lo que quería contarles con relación a la hiponatremia. Muchas gracias. Gracias, doctor Atilio, por tan excelente presentación y por darnos esa clase magistral de la hiponatremia. A continuación, recibimos al doctor Pascual Valdés. El doctor Pascual es doctor PhD de la Universidad de Buenos Aires, magíster en salud pública y en bioética, especialista en medicina clínica, terapia intensiva, medicina general y familiar, geriatría y gerontología, medicina de emergencias, recertificado en las mismas especialidades.
Hace parte del staff de terapia intensiva del Hospital Vélez Sarsfield. Es profesor titular de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de médico especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la Universidad de Buenos Aires. Doctor Pascual, bienvenido. Gracias. ¿No uso el otro? Bueno, también uso esto. El puntero y con esto pasa la diapositiva. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Yo quiero agradecer en principio en nombre de la Sociedad Argentina de Medicina y del Foro Internacional de Medicina Interna esta invitación. Bueno, muy agradecido al doctor Arango y a toda la comisión directiva. Esta charla es esteroides en sepsis, cuándo, cuál y cuánto. En principio iba a ser controversia sobre el uso de corticoides, pero bueno, después vamos a comentar por qué modificamos el título. La conferencia iba a estar compartida con el doctor Cabrera Rayo, pero que por una cuestión de aéreos no está llegando. Así que bueno, lo voy a estar reemplazando en esto. Bueno, en principio un recordatorio para nuestros amigos Eli y Virgil que nos abandonaron en los últimos tiempos. Bueno, entonces, más que discutir corticoides sí o no, nosotros preferimos cambiarlo por la discusión de cuándo, cuánto, cuál, porque hay aspectos beneficiosos, neutros o negativos, y en qué población de pacientes se puede producir cada uno de ellos. Y porque los mismos estudios, porque uno a veces dice, bueno, sí por este estudio, no por este otro, pero en realidad los mismos estudios muestran cosas beneficiosas y cosas perjudiciales, con lo cual esto de la controversia es relativa, no es algo tan categórico, decir controversia sí, corticoides sí, corticoides no. Y esto ha sido, este tratamiento en el shock séptico refractario, y esto de refractario también va entre comillas, ¿qué significa refractario? Fue históricamente una gran controversia. Los estudios mostraron además bastante heterogeneidad de los resultados. Entonces, groseramente, los argumentos a favor, y esto es fisiopatología, ¿no? Es que reducen la inflamación sistémica, mejoran la estabilidad hemodinámica y reducen la duración del choque y la estancia en terapia intensiva. Bien. Ahora, hay metaanálisis y estudios como el Corticus y el Adrenal que sugieren que pueden reducir el tiempo de shock, que pueden disminuir la estancia en terapia intensiva, pero no siempre está claro si reducen la mortalidad. Entonces, veamos algunos estudios que van marcando beneficios. Este es el estudio de Venkatesh, que dice que usar esteroides se asocia un tiempo más corto hasta que se resuelve el shock. Y que acorta el tiempo de estancia en terapia, que reduce la estancia hospitalaria. Estas palabras las vamos a ir repitiendo por sí o por no en diferentes estudios, ¿no? También concluye que hay una duración más corta del episodio inicial de ventilación mecánica. Otro autor como Bagate dice que hay mejora en los parámetros hemodinámicos. Venkatesh dice que se reduce la necesidad de transfusiones. Esta es la bibliografía de todos estos señalamientos en rojo que les marqué recién. Y veamos un poquito más profundo el estudio de Sprung, el Corticus del 2008, dice que concluye que la administración de hidrocortisona se asoció con mayor tasa de reversión del shock en los primeros días, lo que sugiere un efecto beneficioso en la estabilización hemodinámica. A los 28 días no hay diferencias entre hidrocortisona y placebo. Y como efectos secundarios, hiperglucemia e infecciones en el grupo que recibió esteroides. Esta es la publicación, y entonces esto es un poco el resumen y la conclusión, entonces, que la hidrocortisona no mejoró la supervivencia ni la reversión del shock en pacientes con shock séptico, ni en general ni en los que no respondieron a la corticotropina, aunque la hidrocortisona aceleró la reversión del shock en los que se revirtió el shock. O sea, el grupo que revirtió, el que tuvo hidrocortisona, tuvo una diferencia significativa respecto del otro grupo. Vean acá los outcomes. Bueno, no me ando el puntero, pero bueno. Vean las variables entre corticoides y placebo, ¿no?
Muerte a 28 días, muertes en terapia, muertes en la hospitalización, muerte al año, estadía en terapia, estadía en el hospital, todo lo que está del lado izquierdo. Todo lo que está a la derecha, p-valor no significativo, o sea, no se marcó diferencia en ninguno de estos parámetros. El otro estudio es el estudio adrenal, que como resultados principales habla de mortalidad a los 90 días. No hubo diferencia en la mortalidad a los 90 días entre los que recibieron hidro y los que recibieron placebo. El tiempo hasta la resolución del shock, más rápido en los de hidrocortisona. Ahora, 3 días versus 4 días, tampoco es que les acortó 5 días esto, un día. Está bien, un día es un día para la terapia intensiva en lo que es costos, etcétera, ¿no? Pero fue un día. Duración de la estancia en terapia intensiva, también fue más corta en el grupo de hidrocortisona, 10 días contra 12 días, tampoco es que nos acortó, nos dejó la cama libre una semana, 2 días, ¿no? Y como complicación, sin diferencia. Como el otro sí había marcado, había más hiperglucemia y más infecciones, este no encontró diferencia en infecciones, hiperglucemia u otros eventos graves. Este entonces es el estudio, esta es la publicación del adrenal. Entonces, como conclusión, en los pacientes con shock séptico sometidos a ventilación mecánica, una infusión continua de hidrocortisona no resultó en una mortalidad a los 90 días diferente al placebo. Y acá ven las curvas cómo están iguales a los 90 días, pero prácticamente están iguales en toda su extensión. Y acá vemos qué diferencias se encontraron. Diferencias a favor de la hidrocortisona en el tiempo medio hasta la resolución del shock. No me anda el puntero, pero bueno, le quiero marcar todo lo que está acá a la izquierda. El tiempo medio hasta el alta de la terapia intensiva, el número de días vivos y fuera de la terapia y el tiempo medio hasta el cese de la ventilación mecánica y la cantidad de transfusiones. Todos estos fueron, como ven a la derecha, diferencias significativas. Pero no hubo diferencias en lo que se ve abajo. En los resultados primario y secundario, mortalidad a los 90 y mortalidad a los 28 días. No hubo diferencia en recurrencia del shock, el tiempo medio hasta el alta hospitalaria, el número de días con vida fuera del hospital, el número de días vivos y libres de ventilación mecánica, la recurrencia de ventilación mecánica, el número de días vivos y libres fuera sin necesidad de terapia de reemplazo renal, el uso de terapia de reemplazo renal y la bacterianofungemia nueva. Y esta tabla muestra los eventos adversos de hidrocortisona y placebo. Con hidrocortisona hubo 54 en 21 pacientes, con placebo 12 en 6 pacientes. Esto nos da 2.94 versus 0.93. Y sacamos el número necesario a dañar, o sea, con cada 50 pacientes que reciben hidrocortisona va a haber un efecto adverso que puede ser serio. Este es otro estudio. Este es del año 2019, de un grupo de chinos. Es un análisis de 16 estudios y que encuentra que ninguno de los estudios informó mejoría significativa de la mortalidad a los 14 y a los 90 días. Pero de esos estudios hubo 4 donde hubo reducción de mortalidad a los 28 días, con un tratamiento prolongado en dosis bajas, 200-300 miligramos por 5 más días. También hubo en esos 4 estudios disminución de la mortalidad en la terapia, en el hospital y en la duración de la estadía en terapia, con reducción de los eventos adversos, hiperglucemia e hipernatremia. Pasando ahora a argumentos en contra del uso de corticoides, falta de impacto claro en la mortalidad, riesgo de eventos secundarios graves como infecciones, hiperglucemia, debilidad muscular, con todo lo que eso implica en el posible retraso para que el paciente salga de un destete prolongado, retraso en la cicatrización de heridas, posible inmunosupresión, posible riesgo de infecciones secundarias, y hay inconsistencia en el resultado de los estudios. Entonces, el ensayo que ha mostrado resultados inconsistentes, algunos que sugieren beneficios modestos, otros que muestran nada o incluso daños, entonces esto da incertidumbre en el uso diario o cotidiano. Esta otra investigación es el IDRES del 2016, perdón, el IPERES del 2016, donde, bueno,
siguen 180 días a 380 pacientes adultos. Bueno, las conclusiones son que entre los adultos con sepsis grave que no tienen shock séptico, el uso de hidrocortisona contra el placebo no redujo el riesgo de shock séptico a los 14 días, con lo cual estos hallazgos no estarían respaldando el uso de la hidrocortisona. Esta es otra revisión de un grupo brasileño, yendo directamente a las conclusiones que sacaron los autores de la revisión. Dice que el uso de corticoides no tiene impacto en la mortalidad, ni a los 28 ni a los 90, pero puede influir favorablemente en la mortalidad en terapia, en la mortalidad en el hospital, en los pacientes con shock séptico refractario. Nuevamente no está muy claro qué es refractario, ¿no? Porque esta revisión de varios estudios tiene diferentes definiciones de refractario, así que se asocia a un tiempo más corto hasta la resolución del shock, menos tiempo en terapia, menos estadía en el hospital y reduce el tiempo en la ventilación mecánica. Puede mejorar algunos parámetros hemodinámicos. La elección, según estos autores, es la hidrocortisona por debajo de 400. Después veremos otros estudios que también es por debajo de los 400, ¿no? Pero acá incluye otras cuestiones, que es, para empezar a responder otra pregunta, otros corticoides como la dexametasona, la metilprednisona, pueden ser similares si se administran en dosis equivalentes. Y el método que sugiere como más adecuado es bolo con infusión continua. Bueno, después hay otras conclusiones menos relevantes. Este es uno muy reciente, del 2024, unas guías, donde estas recomendaciones ponen, y ya son un poco más cautos, sugieren, y lo ponen ellos mismos entre comillas, dar corticoides en adultos con shock séptico, pero reconoce que es una recomendación condicional con bajo nivel de evidencia. Ya en 2024 estamos, ¿no? Y después recomiendan en contra, y esto con moderada calidad de evidencia, dar altas dosis por poco tiempo. Esto significa más de 400 miligramos por menos de 3 días. Y como verán abajo, resumen que lo que están sugiriendo en esta guía es 200 miligramos por día, que puede ser o continua o 50 miligramos cada 6. Con o sin fluorocortisona, 50 microgramos diarios por 7 días o hasta el alta de la terapia. Bueno, este es un Cochrane del 2019, donde incluyeron 61 ensayos, 12.192 participantes, donde hubo 6 de solo niños, 2 de niños adultos y los restantes solo adultos, y consideraron que 19 tenían bajo riesgo de sesgo, o sea que nos estamos quedando con 42 buenos ensayos. Bueno, las conclusiones. Reducen levemente la mortalidad a los 28 días, hay poca o ninguna diferencia en la mortalidad a largo plazo. Probablemente, vean, probablemente, no lo enfatizan, no lo aseguran, probablemente reducen la mortalidad en el hospital, reducen la estadía en la terapia intensiva. Hay una gran reducción de la estancia en todos los participantes, aumentan el riesgo de debilidad muscular, probablemente no aumenten el riesgo de sobreinfección, aumentan el riesgo de hipernatremia y probablemente el riesgo de hiperglucemia. Poca o ninguna diferencia en la hemorragia digestiva, en el stroke y en los eventos cardíacos, con poca o ninguna diferencia en eventos neuropsiquiátricos. Y cuando quieren responder la pregunta de infusión continua frente a bolo, esta revisión Cochrane dice que no hay certeza sobre diferencias. Hay 3 estudios que informaron datos y la certeza de estos 3 resultados fue baja. Así que Cochrane no se expide en la forma de administración. Entonces, el autor concluye que la evidencia de certeza moderada indica que probablemente reduzca la mortalidad a los 28 días y en el hospital entre los pacientes sépticos en general, acá no habla de shock séptico, ¿no? Que muestra grandes reducciones en la duración de la estadía en terapia y en el hospital, que hay poca o ninguna diferencia en el riesgo de complicaciones,
que aumenta el riesgo de debilidad muscular, de hipernatremia y probablemente el de hiperglucemia. Ahora vemos esta otra revisión narrativa, digamos, de este año, donde, si bien la autora no hace una metaanálisis ni una revisión sistemática, no usa números, hace una interpretación de estudios. Y es interesante porque muestra algo que no está en muchas publicaciones, pero bueno, plantea la capacidad de modular la respuesta inmune, proveer estabilidad cardiovascular y potencialmente facilitar restauración de órganos. Esta es una conclusión fisiopatológica, pero reconoce evidencia mixta, menciona que la campaña de seguridad sepsis da recomendaciones cautelosas, pero lo más nuevo, digamos, es que habla de futuras investigaciones, plantea esta hipótesis a futuro con importancia de los análisis genómicos y transcriptómanos que identifiquen subgrupos de pacientes, lo cual estaría hablando, algo que se viene hablando en los últimos años, de la medicina personalizada, para determinar perfiles de riesgo individuales. Así que bueno, tal vez haya nuevos estudios, no hay nada categórico publicado que se refiere a esta postura. Esta es otra publicación 2021 con 20 artículos analizados por Grade, donde la conclusión dice que tiene que ser individualizado, que los que más se benefician los que tienen shock séptico refractario y uso de corticoides de hidro 200 por 7 días, lo cual podría disminuir requerimientos vasopresores, acortar la duración del shock, la estadía en terapia intensiva y los días de ventilación mecánica. En realidad son todos puntos secundarios, o sea, está bien, económicamente a la institución le reditúa, pero en punto duro como mortalidad no hay nada nuevo. Después, este otro estudio del Critical Care del 2006 hablaba de que tomando 2.632 pacientes críticos se encontró mayor necesidad de diuréticos, de insulina, destete prolongado, necesidad de traqueotomía, aparición recurrente y tardía de infecciones y aumento de riesgo de muerte o discapacidad. O sea, este estudio mata a los corticoides. Entonces, ¿qué subgrupos podrían beneficiarse? A priori podría ser shock séptico refractario, insuficiencia suprarrenal relativa, sepsis grave de origen abdominal y los que tienen alta posibilidad de SIRS, a priori. Pero, bueno, tenemos este otro estudio del 2018 que analiza 42 trials y más de 10.000 pacientes, donde lo que extraje de ese estudio, y respondiendo a la pregunta anterior, los corticoides no parecieron ser más o menos efectivos que el placebo en algunos subgrupos clínicos, que serían el shock séptico, que es un poco el corazón de esta clase, la neumonía, el distrés respiratorio, los que tienen más riesgo basal de muerte, el uso de distintos corticoides, el uso de diferentes dosis de corticoides, el uso de distintos regímenes, ya sea con o sin fluorocortisona, ensayos nuevos versus ensayos viejos, y ensayos con mucho sesgo y ensayos con poco sesgo. Este estudio dice, abajo los corticoides. Y bueno, unos argumentos que siempre se habló que es la insuficiencia suprarrenal, porque sabemos que bueno, se desarrolla insuficiencia suprarrenal de la enfermedad crítica, la medición de cortisol, la desregulación del eje, por lo cual se propone a los corticoides como una alternativa en pacientes con shock séptico refractario y sospecha de insuficiencia suprarrenal. Pero acá nos remitimos a este artículo del doctor Valentini, que tenemos el lujo de tenerlo acá en la sala, que es un orador de del próximo bloque. Hace una revisión de las guías de sepsis 2016. Esto es el doctor del Consejo de Emergencia de la Sociedad Argentina de Medicina, donde analizando un poco la historia de la campaña de sobrevida a la sepsis, hablando del 2004, la recomendación cómo fue variando, analizando que en la del 2016 la guía decían de no usar hidrocortisona, excepto donde fluidos y vasopresores no pueden restaurar la estabilidad. Pero el comentario es que los autores no se arriesgan a sugerir un nivel de soporte a partir del cual considerar los corticoides. Entonces, el tema de shock séptico refractario, según una institución o según otra, es diferente, con lo cual es complicado
recomendar. ¿Qué dicen las guías 2021? Bueno, en principio, como gran diferencia, dicen que hay nuevos estudios y que la calidad de los datos aumentó, de baja a moderada. Eso es el gran cambio, ¿no? Y después dicen lo mismo, los corticoides permiten resolver el shock más rápido a costa de una posible debilidad muscular y su impacto en la mortalidad sigue siendo incierto. La verdad que la cantidad de estudios que vimos no es incierto, no hay, salvo alguno que otro, inclusive alguno que no mencioné, pero porque tenía alto sesgo, uno que se deriva del adrenal, que decía que los corticoides mejoran, pero eligieron pacientes bastante sanos. Prácticamente todo dice que no hay diferencia. Y esta guía 2021 incluye una recomendación débil de usar corticoides en adultos con shock séptico que requieren la administración permanente de vasoconstrictores, tampoco define qué es permanente, ¿no? A pesar de una adecuada reanimación con fluidos. Sugieren 200 miligramos en dosis, o sea, 50 cada 6 o en infusión continua. Respecto a individualizar, hasta ahora estamos llegando a una de las primeras conclusiones que hay que individualizar. Esencial para maximizar beneficios, minimizar riesgos, considerando variabilidad en la respuesta clínica, efectos secundarios y riesgos, condiciones de base, gravedad de la sepsis, evolución del paciente, consideraciones farmacocinéticas, interacción con otros medicamentos. Y tratando de contestar a cuál y cómo, este estudio de Fang y colaboradores menciona que hidro a dosis bajas, menos de 400 sería lo ideal. Otro estudio de San dice que dexametasona y metilpredni pueden ser superiores a la hidrocortisona para mortalidad menor a corto plazo. Gilson habla de bolo, Pret habla de bolo e infusión. Midwell dice que no importa bolo o infusión, los riesgos adversos son similares para ambos grupos. O sea, cuando uno va a decir, bueno, por el tema de menos riesgo de hiperglucemia, de debilidad, uso esto, uso lo otro, bueno, él plantea que ambos son igual de malos para los efectos adversos. Bueno, esta es la bibliografía mencionada recién. Esta es otra revisión sistemática que toma 22 estudios, donde dicen que este metaanálisis no proporciona evidencia de que alguna intervención o régimen sea mejor que el otro, que lo único que va de la mano, en la misma línea para todos, es la reversión del shock, que no hay evidencia que algún fármaco o régimen sea mejor que otro para reducir la mortalidad o reducir la incidencia de sangrado digestivo o de sobreinfección. Lo único que encontraron como excepción es que la hidrocortisona en bolo o infusión tuvo más chances que el placebo y la metilprednisolona de producir reversión del shock en este metaanálisis. Y acá lo que vemos es placebo versus prednisona de infusión, prednisona en bolo, hidrocortisona en infusión, hidrocortisona en bolo y dexametasona en bolo. Bueno, acá están todos los estudios, como ustedes verán, la línea media, el 1, todos los estudios con su media y los intervalos de confianza, todos tocan el 1, con lo cual es todo no significativo. Y acá tenemos otro estudio sobre otro metaanálisis de esos mismos 22, donde fueron a cuestiones muy puntuales. Reversión de la mortalidad, lo que está a la derecha, todo no significativo. Reversión del shock, encontraron mejorías siempre a favor de la hidrocortisona contra el placebo, bolo de hidro contra bolo de metilprednisolona o infusión de hidro contra bolo de metilprednisolona. En todos fue mejor la hidro. Entonces, como reflexiones, la controversia ya la tenemos instalada. La importancia de la evidencia para tomar decisiones. ¿Y qué nos dice la evidencia? No sé qué nos dice. Depende de qué querramos hacer. La mortalidad muy probablemente no la cambiemos. Pero bueno, lo tendremos tal vez menos días en terapia, menos días de ventilación mecánica. Pero acá hay una cosa importante. Cuando el paciente revierte el shock, está menos tiempo en la ventilación mecánica, nosotros tenemos que dar partes médicas a la familia, tenemos que comunicar. ¿Y qué comunicaremos? ¿Un éxito transitorio? Sabiendo que la mortalidad es muy probable que no cambie en los 14 o en los 28 o en los 90 días. Necesidad de más investigaciones, creo que de todo lo que charlamos, tal vez la necesidad sería hablar o buscar algo más en la medicina personalizada. No estoy muy convencido en lo personal de eso, pero bueno, es lo que algunos autores plantean.
Entonces, mientras puedan ofrecer algunos beneficios en estabilidad hemodinámica, reducir la duración del shock, la evidencia de la mortalidad es inconsistente. Se pueden considerar en casos específicos shock séptico refractario, insuficiencia suprarrenal, pero con precaución porque sabemos qué riesgos tenemos. Y la decisión debería ser individualizada. Bueno, gracias. Acá los estoy invitando al Congreso de la Sociedad Argentina de Medicina del 12 al 14 de noviembre. Los que puedan venir serán bienvenidos. Y los que no puedan venir, en especial los residentes o todos aquellos que quieran presentar trabajos, nosotros hemos implementado la modalidad de presentación online a distancia. O sea, todo aquel que, acá escuché que en este congreso se presentan más de 300 trabajos, los pueden, si quieren, presentar en el congreso de la SAM por vía online, si no quieren o no pueden viajar. Tener en cuenta que tenemos más de 30 áreas temáticas para comunicaciones libres, que son las investigaciones cuantitativas, con estadística avanzada, más de 30 áreas temáticas para series de casos, más de 30 áreas temáticas para presentación de casos, con lo cual esos son 90, tenemos más de 90 premios para trabajos internacionales, o sea que si presentan tienen alguna chance de ganar. Ahora, quien quiere concursar a premios no solamente tiene que poner su astra, sino que tiene que enviar el trabajo completo. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Pascual, por tan excelente presentación en un tema tan controvertido, pero siempre llevándonos a las conclusiones más prácticas. A continuación, recibimos al doctor Jairo Guevara. El doctor Jairo es médico especialista en medicina interna y gastroenterología y endoscopia digestiva de la Universidad Militar de Nueva Granada y Hospital Militar Central, y es especialista en ultrasonografía endoscópica de la Universidad de Oberta de Cataluña. Nos va a mostrar la presentación de Enfrentando el sangrado varicial, perspectivas modernas y prácticas clínicas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por la invitación y a ustedes por la asistencia. Bueno, vamos a hablar de un tema muy extenso, bastante complejo, sobre todo por su fisiopatología, pero de una alta importancia clínica debido a su mortalidad. Vamos a hablar de los sangrados digestivos de origen varicial. Recordemos que el sangrado digestivo se clasifica en tres: el sangrado digestivo alto, que va desde aquel sangrado que se produce desde la región proximal del esófago hasta la segunda porción, final de la segunda porción del duodeno, el ligamento de Treitz. El sangrado de intestino delgado o intestino medio, que es el que se produce, o su etiología radica en una lesión que se encuentre entre el ligamento de Treitz en la tercera porción del duodeno hasta la válvula ileocecal, y el sangrado digestivo bajo, que es de la válvula ileocecal hasta el ano. Básicamente esa clasificación se lleva a cómo llegan nuestros equipos endoscópicos convencionales, es el esofagogastroduodenoscopio, que llega hasta la segunda porción del duodeno y no puede explorar más allá. Sabemos también que el sangrado digestivo se clasifica en dos: en aquel que es de sangrado de origen varicial y el sangrado de origen no varicial. ¿Por qué la clasificación? Básicamente por el tipo de terapia que debemos emplear. El enfoque del paciente es completamente diferente, y lo más importante, la alta mortalidad que tienen los sangrados que se encuentran o que sean secundarios al origen varicial. Todos los sangrados de origen varicial tienen un origen principalmente, o tienen un único origen, que es la hipertensión portal. Es una de las complicaciones o causa de descompensación de la hipertensión portal. Entonces, la presión portal es proporcional al flujo sanguíneo esplácnico y la resistencia que se opone a este flujo, bien sea un trombo, una malformación venosa o sinusoidal, o en el caso de la cirrosis, la presencia de nódulos o de matriz que va alterando la presión en esta zona. La presión de la porta se expresa como un gradiente de presión, y este es el valor más importante y a lo que vamos a hacer énfasis en toda la charla principalmente. Ese incremento en el gradiente de presión portal, que ya les voy a explicar de dónde sale ese gradiente, es el que nos da el diagnóstico y la definición de hipertensión portal.
Este gradiente de presión portal es la presión del flujo, bien sea al hígado o a la porta, y que tiene que pasar por esa obstrucción, bien, ya lo decía, por la presencia de nódulos, alteración en la microanatomía, en la anatomía de los sinusoides hepáticos, menos la presión de la vena cava. Bueno, tenemos métodos directos e indirectos para hacer esta medición, y lo importante es que esta medición de la presión absoluta a nivel del sistema como tal no se elimina la influencia que puedan generar cambios en la presión intraabdominal, la respiración y demás, y el único problema real en las mediciones no invasivas se encuentra en el tejido adiposo, la pared abdominal, que nos puede alterar un poco las medidas. De resto es un gradiente que es fácilmente medible y con métodos no invasivos en el momento nos permite hacer buenos diagnósticos. Este gradiente es normal entre 1 y 5 milímetros de mercurio. Hipertensión portal se define cuando se encuentra mayor a 5 milímetros de mercurio. De 5 a 10 milímetros de mercurio es leve, es clínicamente no significativa, y cuando supera los 10 milímetros de mercurio se convierte en clínicamente significativa, que lo vamos a ampliar un poco más adelante. Ya entrando un poco hacia las varices, en el tracto gastrointestinal, cuando se encuentra mayor a 10 milímetros de mercurio, como habíamos hablado, se presenta ya la presencia de varices. La causa principal de esta hipertensión portal o de la hipertensión portal suele ser la cirrosis hepática, teniendo en cuenta que hay múltiples otras causas que ya les vamos a mostrar, y es la causa principal de las descompensaciones. Las principales de estas son el síndrome hepatorrenal, la citilancefalopatía y lo que estamos hablando hoy, que es el sangrado digestivo. La hipertensión portal básicamente se sigue por leyes de la física y la hidrodinámica, principalmente la ley de Ohm, que es el gradiente entre el flujo sanguíneo y la resistencia que se opone a este. Este gradiente de presión es el flujo sanguíneo por la resistencia. Acá tenemos un esquema básico que nos habla de, ya lo vamos a ampliar un poquito más, pero básicamente lo que tenemos es, no alumbra. Bueno, tenemos en el centro el síndrome de hipertensión portal, ¿sí? Donde hay un incremento en el flujo por un incremento en el flujo, en el gasto cardíaco, con un incremento en el flujo en el lecho esplácnico. Además, el lecho esplácnico, que ya lo vamos a ampliar como les digo ahorita, también produce una vasodilatación en respuesta a esto, lo que genera una efectiva hipovolemia con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, retención de sodio, y esto se convierte en un círculo vicioso de este punto o de este lado de la fisiopatología. Sin embargo, cuando la vena porta ingresa al hígado, encuentra un aumento en la resistencia, ¿sí? Principalmente por una alteración estructural y funcional, que ya también la vamos a hablar, o por malformaciones a nivel prehepática, poshepática, trombosis en la poshepática, trombosis prehepática, lo que genera todo esto, una hipertensión portal, un aumento en las presiones de la vena porta. Dos mecanismos fisiopatológicos principales: el aumento en la resistencia y la vasodilatación esplácnica. ¿Qué nos explica el aumento en la resistencia? Hay una disrupción de la arquitectura, una disfunción endotelial y microtrombosis intrahepática. ¿Qué nos genera la disrupción de la arquitectura? Las células estrelladas que se encuentran junto a los sinusoides hepáticos se activan en respuesta a la lesión que genera o que se viene generando, bien sea intrahepática o el aumento en las presiones, lo que hace que estas células estrelladas produzcan matriz hacia el sinusoide hepático. Además, las células del endotelio sinusoidal también responden. Estas son células que son fenestradas, perdiendo sus fenestraciones y generando algo que se llama la capilarización. Esta capilarización además induce la mayor producción de nuevas células endoteliales, mayor activación de estas, mayor degeneración, mayor matriz basal producida por las células estrelladas, y esto explica también un aumento en la presión en esta zona. Los hepatocitos alrededor de las sinusoides hepáticos también presentan una pérdida de sus microvellosidades en la membrana celular, activando la producción de vitamina A, que es también la que se encarga de activar las células estrelladas para que aumenten la matriz extracelular.
Y hay un fenómeno bien importante alrededor de los sinusoides, que es la producción de nuevos vasos sanguíneos o la nueva angiogénesis completamente alterada con toda esta anatomía, que además responde con los miofibroblastos generando un aumento en la presión. Esta disfunción endotelial no es solamente una irrupción de la arquitectura, sino también es un mecanismo físico. Básicamente lo que hay es que es un componente netamente dinámico, el 70% le da la alteración morfológica, el 30% le da el componente dinámico. Los miofibroblastos se activan generando una vasoconstricción constante sobre el endotelio del endotelio sinusoidal. Las células estelares activan aún más a estos miofibroblastos para que se produzcan más matriz, y además de eso activan los miofibroblastos para que se contraigan aún más, aumentando la presión, y el endotelio disfunciona porque no empieza a producir óxido nítrico, que es un potente vasodilatador a nivel del hígado. El incremento en la vasodilatación esplácnica se explica por que hay un incremento en la presión de la vena porta, ¿sí? Hay un estrés de los vasos esplácnicos que empiezan a recibir un aumento en el flujo sanguíneo, además de eso un aumento de la presión retrógrada, produciendo un estrés en estos vasos esplácnicos, que lo que hacen es básicamente aumentar la vasodilatación en respuesta con una relación entre el balance en la producción de óxido nítrico. En teoría debería haber una vasoconstricción con disminución de la producción de óxido nítrico y mayor producción de endotelina, pero en este punto, en el vaso esplácnico, la respuesta es al revés: se disminuye la producción de endotelina y aumenta significativamente la producción del óxido nítrico, lo que explica la vasodilatación. Estamos en esta parte donde se ha incrementado el flujo, el gasto cardíaco, se ha aumentado la presión dentro del vaso, dentro del hígado, o cuando es prehepática en la vena porta, bien sea por malformaciones vasculares o trombosis. Todo eso aumenta la presión, y lo que hace en respuesta el lecho esplácnico es una vasodilatación en lugar de una vasoconstricción. Todo esto genera hipertensión portal y tiene causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. No me voy a detener mucho en ella porque pues no es el motivo de la charla, nos quedaríamos bastante tiempo ya reducido. Y este es un esquema bien interesante donde nos habla de lo mismo. Todo lo que está en el centro, que es básicamente los cambios que genera la cirrosis o la hipertensión portal, todos son cambios derivados por la hipertensión portal, nos explican cada una de las complicaciones que se pueden presentar secundarias, y son las causas de descompensación y muerte de los pacientes. Nos vamos a enfocar solamente en el punto de abajo a la derecha, que es el punto donde explicamos la presencia de varices esofágicas, la ruptura y las mismas. Tenemos que medir el gradiente, como les había dicho, se puede hacer en forma invasiva o se puede hacer en forma no invasiva. Invasiva, básicamente con un catéter transyugular ingresamos a la vena hepática y hacemos medición de la vena hepática, que es igual a la medición que tienen los sinusoides hepáticos. Este gradiente de presión es el gradiente de presión por cava. Básicamente como es un circuito completo, nos va a dar mediciones desde la cava hasta el sinusoide hepático, que va a ser completamente relacionada la misma. Esta medición de la vena hepática nos permite en unos monitores hacer el gradiente o tomar el gradiente de presión, y nos da una información pronóstica. Nos ayuda también a saber si el paciente se encuentra descompensado o no, y la respuesta a los diferentes vasoactivos. Cuando yo inicio la terapia, debería medir, bien sea por métodos invasivos o no invasivos, la respuesta a los vasoactivos beta bloqueadores, o si voy a llevar el paciente a algún tipo de cirugía mayor, incluso trasplante hepático, también debo tener estos valores muy claros. Los métodos no invasivos, uno arrancó hace aproximadamente 15 años, se empezaron a desarrollar. Hace muchos años ya teníamos la ultrasonografía endoscópica, que sabemos que tiene limitaciones bien importantes, es operador dependiente, y los valores que se miden, a pesar que se han tratado de llevar a la mejor rendimiento diagnóstico, su odds rate está todavía muy alto para ser un método de elección. El Doppler básicamente nos permite medidas indirectas que nos pueden ayudar a
inferir el gradiente de presión, sin embargo, aún sigue siendo con una sensibilidad y especificidad muy limitada para esto. La medición de la rigidez hepática por elastografía es el método más importante que se ha hecho, que se ha desarrollado en los últimos años y que está entrando en boom para poder hacer el diagnóstico de acercamiento más certero a la presión de la porta. El conteo de plaquetas, ya también lo voy a explicar, hace parte de hablarnos un poco de qué tan severa está o descompensación de la hipertensión portal y la cirrosis. La medición de la rigidez hepática, como les decía, la elastografía transitoria, tiene una completa correlación entre el gradiente de la vena porta con un radio que alcanza el 0.85, es un muy buen método de medición de la presión de la vena porta y del gradiente portal, básicamente con esa correlación que existe entre la rigidez hepática y la presión. Existe una correlación bien importante hasta los 12 milímetros de mercurio. Si el paciente está muy descompensado y alcanza los 12, 15, 18 o 20 milímetros de mercurio, su rendimiento diagnóstico se disminuye, ¿sí? Y queda apenas aproximadamente con unos radios de 0.17 y la sensibilidad y la especificidad también suelen bajar hasta un 85%. Sin embargo, por debajo de 12 milímetros de mercurio, entre 13, la sensibilidad se mantiene sobre el 98% y cuando se encuentra en un rango entre 3 y 21, la sensibilidad alcanza los 95% en las mejores revisiones. ¿Qué son las varices? Básicamente son dilataciones tortuosas de paquetes venosos que no deberían tener presión y que con todo lo anterior generan simplemente dilatación de las mismas. Se pueden presentar en el esófago, en el estómago, en el recto, en el duodeno, en el intestino delgado y muy importante en aquellas anastomosis quirúrgicas. Son dilataciones submucosas que son anormales, son el 23% de las causas de sangrado digestivo alto, son el 5% de sangrado de intestino bajo y apenas un 3% de los sangrados de intestino delgado. Lo importante, y lo pongo 2 veces, alta morbilidad y muy alta mortalidad en estos pacientes si no logramos atenderlo rápidamente. Las varices esofágicas son las más importantes, aumenta su prevalencia dependiendo de la descompensación y utilizando la escala de Child-Rook y podemos establecer más o menos la frecuencia de presentación de las mismas. Se acercan al 43% en el Child-Pugh-A y en el Child-Pugh-C en pacientes descompensados se encuentran en el 76%. La mitad de los pacientes que desarrollan o tienen cirrosis hepática o a quienes diagnosticamos con hipertensión portal cursan ya con varices esofágicas. La progresión anual en el seguimiento de la enfermedad es del 10% de pequeños a grandes, ya vamos a ver la clasificación. Tienen un riesgo de sangrado en diámetros muy pequeños, apenas del 5%, y en las grandes de un 15%, pero si estas varices grandes se encuentran asociadas a otros criterios de alto riesgo, que también las vamos a hablar, el riesgo de sangrado se alcanza al 75%. La mortalidad a 6 meses luego de sangrado es del 20%. Cuando hay un Child-Pugh-A, el paciente está compensadito, con varices grandes, el sangrado puede alcanzar apenas el 30%, pero si la varice es de un tamaño cualquiera y tiene signos rojos, tiene un alto riesgo de sangrado y la posibilidad del mismo es del 76%, medido en las mejores series de estudios. Bueno, en la cirrosis compensada, las varices se presentan en el 30 al 40% de los pacientes, en las descompensadas se presentan en el 85%. A medida que tenemos una progresión de la enfermedad año a año, así la enfermedad de base se encuentre compensada, hay una progresión en las varices en la presentación en el 7 al 8% por cada año después del diagnóstico. La infección bacteriana y un gradiente mayor a 20 milímetros de mercurio hace que estas varices esofágicas, así sean medianas, tengan una alta mortalidad. Y en los pacientes que no son tratados, el 60% de los pacientes cursan ya con varices con alto riesgo de mortalidad o varices de alto riesgo en los primeros 2 años después del diagnóstico. ¿Qué nos explica la ruptura? Entonces, hipertensión portal lo que hace, lo que ya habíamos hablado, un aumento del flujo portosistémico, ¿sí? Generando además
vasodilatación en el sistema porta y en el sistema, en el lecho esplácnico, recibe aún más flujo sanguíneo, precisamente por todo lo que ya hemos explicado, genera una dilatación de los plejos venosos submucosos, bien sea en el estómago, bien sea en el recto, en el intestino delgado, los esofágicos, ya vamos a ver un esquema. Todo esto produce una varice que, si no logramos compensar la hipertensión portal, hay un aumento en la elevación en la presión, con un aumento en la tensión de la pared, y esto, según la ley de Laplace, donde nos habla de la tensión de la pared, que es una presión transmural por el radio de la varice, entre más grande el diámetro, y el espesor de la pared, que como es venoso cada vez es más delgado, nos lleva a la ruptura o el sangrado, que es la causa de mortalidad más importante de todos los pacientes con hipertensión portal. A medida que la presión portal incrementa el flujo al interior de la varice, el incremento a la presión intravaricial con un gradiente menor a 12, el sangrado es poco probable en esos pacientes compensados. Sin embargo, a medida que va aumentando el gradiente de presión, la posibilidad de falla en el control de la hemorragia, en el que se presente la ruptura, un sangrado masivo, un sangrado temprano con una alta morbimortalidad es mucho más alta, incluso al momento del diagnóstico. Con la ruptura lo que buscamos es disminuir un 20% de la línea de base del gradiente, y el tratamiento va a buscar disminuir el sangrado, la mortalidad, la posibilidad de resangrado, la morbilidad asociada, y todo se enfoca básicamente en controlar ese gradiente de presión. Los plejos submucosos que habíamos hablado, que producen las varices esofágicas. La endoscopia es el gold estándar para el diagnóstico. Sin embargo, puede ser obviada en algunos pacientes, que ya lo vamos a comentar. Nos pueden mostrar los estigmas de alto riesgo de sangrado, la presencia de varices que se clasifican en 4, antes las clasificábamos en 3, las ausentes o incipientes, que es apenas una leve dilatación que puede ser confundido con una fleboctasia, las pequeñas, que miden menos de 5 milímetros, las medianas, que miden más de 10 milímetros, las grandes, mayor de 10 milímetros. Es importante, hay 6 clasificaciones en el momento, todas van enfocadas para mejorar el rendimiento en los estudios y en la presentación de los casos. Sin embargo, las guías americanas y europeas recomiendan una clasificación sencilla para el clínico, que es esta básicamente: pequeñas, medianas o grandes, ¿sí? Para no tratar de complicar aún más un evento complejo para el gastroenterólogo y para el clínico que se enfrenta al paciente. ¿Qué son las varices de alto riesgo? Entonces, estas además se clasifican en varices de alto riesgo o varices de bajo riesgo. Entonces, el tamaño de las varices era lo más importante hasta hace 10 años, y en los últimos 2 consensos de Baveno se habló que el tamaño era importante, pero que había que agregarle más cosas para volverlas de alto riesgo. Antes hablábamos que pacientes que tuvieran un tamaño de varices grande o mediano con signos rojos debía ser llevado a ligadura y no importaba ningún otro manejo aparte del beta bloqueador o la estatina. Sin embargo, en este momento ya hablamos que deben ser solamente llevadas a ligadura estos pacientes de alto riesgo, y lo vamos a hablar un poco más adelante, y es la relevancia de lo que cambió en los últimos 10 años. Varices grandes obviamente tienen mucho más riesgo de sangrado, básicamente porque hay una mayor tensión en la pared, empiezan a aparecer los signos rojos y estas indican que requieren tratamiento inmediato. Estas son unas varices grandes. Aquí hacia el final de la varices vemos algunos signos rojos, que son los puntos rojos o manchas rojas que empiezan a aparecer debido a la presión. Tienen un alto riesgo de sangrado, comprometen casi el 100% de la circunferencia y el 100% de la luz, y cada varice mide más de 10 milímetros de diámetro. Bueno, empezamos a hablar de profilaxis para que esa varice no se nos vaya a romper. Si es una cirrosis compensada con hipertensión leve, si el paciente tiene una cirrosis compensada pero su gradiente está por encima de 10, es decir, tiene probabilidad de tener varices esofágicas, o si es un paciente con, a ese también lo llamamos como clínicamente significativo, o es un paciente que ya tiene diagnóstico de varices esofágicas que son de alto grado, que pueden llegar, pero el paciente se encuentra compensado. En estos 3 tipos de pacientes son en los que hacemos prevención primaria. Tenemos en esos pacientes que tienen hipertensión leve, entre 5 y 10 milímetros de mercurio,
no tienen varices ni complicaciones. Se debe aclarar la etiología de la enfermedad que está causando la hipertensión portal, y en estos pacientes hay estudios a favor de las estatinas, que disminuye la fibrogénesis, mejora un poco la disfunción endotelial y reduce la presión portal. Estos estudios tuvieron su boom hacia el Baveno 3, en el Baveno 4 ya son más una recomendación que una verdadera basada en la evidencia, una recomendación real basada en la evidencia. Sin embargo, sigue siendo recomendado utilizar en estos pacientes con hipertensión portal leve el uso de estatinas. En los pacientes que tienen compensada la cirrosis con hipertensión portal clínicamente significativa, ya tiene un Child Pugh B, pueden tener algo de ascitis sin descompensación, un volumen pequeño, o midiendo el gradiente que se encuentre mayor a 10, sin desarrollo de varices. La profilaxis debe ser una profilaxis preprimaria. En estos pacientes el objetivo es el tratamiento de prevenir la descompensación y la progresión. En estos pacientes se ha discutido mucho el uso de la estatina. Sin embargo, sí se recomienda el inicio de carvedilol tempranamente o de bloqueadores no selectivos, beta bloqueadores no selectivos, principalmente el carvedilol, a una dosis de 12.5 miligramos. ¿Cómo se inicia? Arrancamos con 3.25 miligramos día, subimos aproximadamente a los 6 días a la semana, le subimos a 6.25 miligramos cada 12 horas y, 3.25 cada 12 horas, y luego de las siguientes, a la segunda semana, subimos la dosis total a carvedilol 12.5 miligramos día, es decir, 6.25 miligramos cada 12 horas, que es la dosis máxima que ha demostrado los estudios clínicos que no tiene contraindicación para los pacientes, no genera mayores alteraciones hemodinámicas y nos pueden ayudar en el tratamiento de estos pacientes. La elastografía transitoria es bien importante para el seguimiento de estos pacientes, y aquí les hablaba de por qué en estos pacientes incluso no habría necesidad de hacer seguimiento con endoscopia, sino cada 2 años, como lo plantea la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas. La elastografía, si nos da un valor de 25 kPa en cualquier conteo de plaquetas, simplemente debe iniciarse tratamiento, que ya lo habíamos hablado. Si tiene 20 kPa, esos son índices básicamente que calcula el equipo para medir la elasticidad hepática. Con un conteo menor de 150.000 plaquetas debe iniciarse tratamiento y seguimiento, y si esto está por debajo, básicamente se debe hacer solamente seguimiento anal con elastografía, no endoscopia, y conteo de plaquetas periódico. Si se altera el conteo de plaquetas, se debe adelantar el seguimiento con la elastografía y de esta forma iniciar tratamiento, y ahí sí, la endoscopia, y buscar controlar las varices si es el caso. Siempre la enfermedad de base debe estar controlada. Si esto no ocurre, todos estos criterios anteriores se pierden. Las contraindicaciones absolutas para los betabloqueadores, que todos lo conocemos en esos pacientes que no se pueden utilizar betabloqueadores, bien sea absolutas. En esos pacientes no se debe iniciar betabloqueador, el seguimiento debe ser con elastografía y con endoscopia, y la prevención de la descompensación debería ser el tratamiento con atorvastatina y la vigilancia de las varices cada 2 años, y vigilancia anual con elastografía y seguimiento de plaquetas. Si la enfermedad de base está no controlada, la endoscopia debería ser cada año. Y si en la endoscopia encontramos varices de alto riesgo o tenemos criterios para alto riesgo, la ligadura endoscópica debe ser realizada sin el uso de betabloqueadores por la contraindicación. En la cirrosis compensada con varices, con un gradiente de 10 a 12, el objetivo es prevenir el primer episodio. Para esto iniciamos inmediatamente el betabloqueador, como habíamos hablado, pero si son varices de alto riesgo, deberíamos empezar con el tratamiento de ligadura. En la cirrosis descompensada no hay ninguna discusión, el tratamiento se debe iniciar inmediatamente con betabloqueador, el seguimiento con elastografía, como lo habíamos hablado. En esto sí se debe realizar endoscopia digestiva al momento del diagnóstico, y además de esto debe hacerse un seguimiento estricto cada 6 a 12 meses, y siempre vigilancia de presencia de signos rojos y signos de alto riesgo de las varices.
Los betabloqueadores, hay estudios con propanolol, nadolol, sin embargo es superior siempre el carvedilol a las dosis que ya hablamos. La ligadura debe ser realizada cada 2 a 4 semanas después de haber hecho una primera ligadura hasta el control endoscópico. Ya veamos que las ligaduras disminuyeron su tamaño, las varices disminuyeron su tamaño, se cicatrizaron, ya debería ser cada 6 meses y si ya en ese control endoscópico a los 6 meses hay una mejoría completa, se debería hacer cada 12 meses o cada año. Las estatinas en estos pacientes no deberían ser suspendidas a menos que existan alguna contraindicación para las mismas o riesgos para los pacientes. Sin embargo, en las varices pequeñas sí están indicados. El betabloqueador, como habíamos dicho, también debe ser iniciado en los pacientes con varices pequeñas para evitar ese primer episodio. Básicamente lo que ya hablamos, y se nos rompió la varice. No lo pudimos controlar o nos llegó un primer episodio de sangrado, un paciente completamente descompensado con gradientes que van entre 12 y 20 milímetros de mercurio, mayores a 20 milímetros de mercurio en el gradiente portal, la alta mortalidad del mismo que alcanza el 92% sin ninguna terapia. La medición de la presión portal debe ser realizada en las primeras 24 horas, bien sea con métodos no invasivos, así tengan baja una ecodoppler portal, y debe ser realizada también, estratificar el riesgo según la etiología, si es una trombosis portal o qué es lo que está causando, y la terapia inmediata, tan pronto el paciente ingresa, para el control de sangrado. Es una emergencia médica, requiere traslado a UCI inmediato, debe ser realizada la restitución de volumen para mantener la estabilidad hemodinámica y mantener maniobras restrictivas en las transfusiones para mantenerse metas entre 7 y 9 miligramos por decilitro si el paciente no tiene hipertensión portal o enfermedad cardiovascular. El betabloqueador debe ser iniciado en forma inmediata, se debe corregir la coagulopatía, utilizando plasma fresco congelado, debe ser transfundido las plaquetas si tenemos un valor bajo de plaquetas. La antibioticoterapia debe ser iniciada inmediatamente para evitar la translocación bacteriana que cuando se presenta aumenta la mortalidad, dobla la mortalidad en estos pacientes que de por sí ya es bien alta, e iniciar el agente vasoactivo. Siempre hemos hablado que la vasopresina es el principal de todos. La terlipresina tiene 2 cosas principales. La primera es el único de los 4 que tiene mejoría en la mortalidad de los pacientes, y la segunda es que se puede utilizar en bolos y no en terapia de infusión. Cuando no contamos lo que dice la guía americana, que es ahorita del 2024, lo que dice es, con cualquiera de los que cuente a la dosis que estamos recomendando, inícielo inmediatamente, si no cuentan con terlipresina. Sin embargo, si se cuenta con terlipresina, se debe iniciar la terlipresina. La ligadura debe ser inmediata, el llamado al gastroenterólogo debe ser inmediato, la endoscopia debe ser realizada en las primeras 12 horas con desenlaces no tan buenos, y cuando se realiza hacia las primeras 6 horas, ojalá inmediata, los desenlaces son mucho mejores, con mejoría en la mortalidad hasta un 30 o 40%. La mortalidad está básicamente después de las endoscopias por el síndrome de sangrado postligadura, que suelen ser úlceras gigantes que se forman en la varices, que eso sí es un caos para el gastroenterólogo. Hay que utilizar balones, stents, cualquier cosa que se nos ocurra. Los pacientes que tienen además sangrados refractarios deben ser llevados a TIPS inmediatamente. La profilaxis secundaria, después de que el paciente sale o egresa, debe hacerse con betabloqueadores, además de ligaduras endoscópicas como lo habíamos hablado, y la terapia combinada mejora la monoterapia, es decir, manejar solamente las ligaduras sin betabloqueador y estatinas no nos puede ayudar. Y si no requiere, y los TIPS nunca están indicados en profilaxis. Las varices gástricas, baja la prevalencia, sin embargo una muy alta mortalidad. La presencia de signos rojos, básicamente el desarrollo embrionario y la anatomía es la que nos explica por qué se presentan. Son complejas, hechos vasculares, básicamente portoesplénicos, vienen de las venas del abdomen o del tórax, por eso la heterogeneidad, y la utilizamos la clasificación de Sarin. Entonces, las varices esofagogástricas que discurren por la curvatura menor son las varices GOP1, las varices que discurren por la curvatura mayor son GOP2. Estas GOP1 tienen significancia clínica porque tienen menos mortalidad y se pueden manejar solamente con ligaduras esofágicas. Las GOP2 sí debe ser realizado con terapia de cianotilato, y las más complejas, las varices aisladas. El tratamiento de escleroterapia no sirve, la ligadura endoscópica no sirve,
El balón de compresión gástrica, que lo usamos por mucho tiempo, tampoco sirve. Lo único que ha mejorado la mortalidad en estos pacientes es el uso de cianoacrilato, y en este momento lo estamos haciendo con ultrasonografía endoscópica, el uso de cianoacrilato más coils o solamente con coils, lo mismo que se usan en radioterapia. De esta forma logramos controlar los sangrados. Las varices rectales tienen una baja prevalencia, son muy difíciles de tratar, la mortalidad suele ser alta, se ha tratado de todo y no se ha logrado hacer un buen control, incluso el cianoacrilato está indicado en estos pacientes y no tienen un buen control, y la ligadura endoscópica con bandas, muy pobre respuesta. Es terrible manejar varices gástricas, varices rectales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, doctor. Gracias. Disculpe. Muchísimas gracias, doctor Guevara, por tan excelente presentación. A continuación, vamos a reemplazar la sesión de preguntas del público para recibir al doctor Alfredo Cabrera, que afortunadamente pudo llegar y nos está acompañando el día de hoy. El doctor Alfredo es médico internista e infectólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, líder del programa de VIH y tuberculosis del Hospital Universitario del Valle, docente de posgrado. El doctor Alfredo, a continuación, va a continuar con la presentación de corticoides en sepsis. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias. Qué amable, gracias. Listo. Gracias. Ay, qué amables, muchísimas gracias. Soy médico internista, soy orgullosamente internista, soy intensivista también y bueno, he desarrollado actividades académicas a lo largo de mi vida. Quiero agradecer primero al doctor Arango, al doctor, gracias por la presentación, y por supuesto a mi gran amigo el doctor Pascual Valdés, a quien quiero mucho y admiro, y él lo sabe muy bien. El objetivo voy a tratar de aprovechar los 15 minutos que tengo para responder un par de preguntas en este tema tan controversial como son los esteroides. Queríamos con el buen Pascual hacer un homenaje a nuestros amigos ya partidos. Él y Virgil, ambos los conocí un poquito antes de la pandemia, en el 19, gente maravillosa, gente muy querida por todos nosotros los que lo conocimos, y bueno, ambos nacidos en este país que han dejado un gran legado, un enorme legado, no solamente de cómo se debe ser médico, sino cómo se debe transmitir esa hermandad hacia el resto de los países. Allá donde estén, allá decirles que les recordamos con cariño, con respeto, y que tratamos de continuar su gran ejemplo. La sepsis es un tema que a mí me apasiona porque siempre ha sido un tema controversial. La sepsis tiene controversias hasta en la definición, en aspectos de diagnóstico y en aspectos terapéuticos, que es de lo que vamos a tratar ahora. En aspectos de terapéuticos, bueno, se considera así, desde la cantidad de líquidos que podríamos estar, la cantidad y la calidad de los líquidos que podríamos estar administrando. Esta me encanta, en qué momento se deben utilizar los antibióticos, si funcionan dentro de la primera hora o no. Y por supuesto el tema que trataremos brevemente el día de hoy es si los esteroides funcionan o no funcionan en la sepsis, si tendríamos que darles a todos los pacientes esteroide o solamente a algunos. ¿Cómo funcionan los esteroides? ¿Cuál es el mejor momento para administrar estos esteroides? ¿Cuál? Hidrocortisona, dexametasona, metilprednisolona, y cuánto le damos y cuánto tiempo los dejamos. Seguramente Pascual en su participación mencionó algunas de estas respuestas. Yo voy a tomar las dos primeras. ¿Cómo actúan los esteroides y cuándo es el mejor momento para administrarlos? Existen, como aquí vemos, ¿no? ¿Es el primero? ¿Es el primer botón para señalar? El de abajo.
Ok. Existe una gran cantidad de artículos que nos hablan acerca de las controversias que existen en los esteroides. Quiero decir, cuando les comentaba que existe controversia hasta en la definición, la más reciente, quizás, bueno, seguramente no la última definición, señala que la sepsis es una disfunción orgánica. He recalcado algunas palabras que quiero que queden en nuestra mente para continuar la plática. Es una disfunción orgánica como una respuesta inapropiada, una respuesta exagerada, una respuesta desregulada del huésped a la infección. Y es que esta respuesta exagerada, esta respuesta inapropiada, esta respuesta inflamatoria sistémica sin control es la piedra angular en la presentación de la sepsis grave y es el inicio de la progresión a disfunción orgánica múltiple y muerte. ¿Cómo puede mantenerse este equilibrio entre las fuerzas proinflamatorias y las antiinflamatorias? Déjenme, les explico que a nivel celular existen dos importantísimos sistemas que guardan este equilibrio, que están estrechamente relacionados para mantener esta homeostasis. Uno es el sistema del factor nuclear kappa B, de las células B, que es este que tenemos aquí, que tienen ustedes a su izquierda. Y el otro, este primer sistema, el factor nuclear kappa B, se encarga de producir genéticamente la respuesta inflamatoria. Y por el otro lado está un complejo, el complejo de glucocorticoides y el receptor de glucocorticoides alfa. Y este complejo de glucocorticoides y su receptor son los que inhiben la inflamación. Esta convivencia entre los glucocorticoides y su receptor con el factor nuclear kappa B hacen el equilibrio. ¿En qué momento se rompe ese equilibrio? Eso está muy interesante. Vean, normalmente, es que no logro hacer que pinte, normalmente el factor nuclear kappa está en el citoplasma, está diluido en el citoplasma y está unido a una proteína inhibidora. Esta proteína inhibidora, gracias. Es que nada más como usted quiere, doctor. Yo le digo y usted le va apuntando. Normalmente el factor inhibidor está unido al complejo del factor nuclear kappa B. Y esta unión que podemos ver acá está ahí permanentemente a nivel celular. Sin embargo, múltiples factores como las citocinas, virus, bacterias y un gran número de sustancias que se localizan en el exterior y que llegan a los receptores específicos son capaces de activar una enzima, una quinasa. Esta quinasa que vemos sobre la flecha, esta quinasa lo que hace es que fosforiliza esta unión. Y entonces aquí hay dos efectos. Uno es la degradación, bueno, se rompe el complejo, hay una liberación del factor beta con una degradación del inhibidor y ese factor nuclear kappa beta activado entra al núcleo. En el núcleo se une a receptores específicos dentro de la cadena genética y produce cambios de tal forma que se modifica el RNA mensajero y provoca un gran número de respuestas. Altera la sobrevida de las células y se relaciona con cáncer. Incrementa la proliferación, hace una respuesta celular
inflamatoria exagerada con liberación de citocinas, está relacionada con la angiogénesis y por supuesto, ¿no? Incluso está demostrado que en los pacientes que tienen sepsis y aquellos que tienen respuestas autoinmunes inadecuadas, artritis reumatoide, todas las enfermedades autoinmunes, en todas las enfermedades autoinmunes está una gran concentración del factor nuclear kappa beta. Entonces, con esto podemos nosotros saber la importancia que esta es la forma, la proinflamatoria, y existe una gran cantidad de fármacos que por lo menos intentan detener lo que es este proceso inflamatorio. Porque si bien la inflamación es una respuesta benigna al inicio, la respuesta desregulada, la inflamación sin control, es la responsable de la disfunción orgánica y la muerte de los pacientes. Y en esta búsqueda de fármacos que intentan contener el proceso inflamatorio, en ese grupo existen los esteroides. Recordemos aquí, quiero traer a la memoria que existe un complejo glucocorticoide, receptor de glucocorticoide, que es el que inhibe los procesos inflamatorios. Estos glucocorticoides, desde hace décadas están descritas que son capaces de inhibir la activación del factor nuclear, y que si son capaces de inhibir la función del factor nuclear, son capaces de inhibir la respuesta inflamatoria exagerada y reducir seguramente la mortalidad en los pacientes. Pero aquí viene lo que es la personalización del caso, porque entonces todos se salvarían con esteroides, si no es así. Ya seguramente Pascual lo dijo. Pero los esteroides sí son capaces de ayudar a restaurar la hemostasia y a restaurar esta respuesta inmune de los pacientes graves, recordando que incluso con la edad, los ancianos, la gente mayor, tiene una inmunodeficiencia relacionada a la edad que se relaciona con la presencia del factor nuclear kappa B. Quiero responder la segunda pregunta, en qué momento conviene darle los esteroides, presentándoles este artículo. Este artículo está muy interesante porque hacen dos grupos. Uno al que le dan esteroides antes de 3 horas y otro le dan esteroides después de las 3 horas. Los pacientes todos tenían un choque séptico, todos recibieron hidrocortisona, puede ser hidrocortisona, puede ser dexametasona, puede ser metilprednisolona. Depende del autor que uno lea, puede utilizar cualquiera de los tres fármacos. Aquí están los criterios de inclusión, que eran mayores de edad, y los criterios de exclusión del fármaco. Fueron 81 pacientes, un número pues razonable, voy a ponerlo así. 81 pacientes, la mayoría de ellos, casi el 57%, se ingresaron a recibir la hidrocortisona en las primeras 3 horas. Y termino presentando los resultados. Vean qué interesante, el número de horas que recibieron vasopresor fue menor en el grupo de pacientes que recibieron hidrocortisona en forma temprana. Los días de sobrevivencia libres de vasopresor a los 28 días también fue mayor en el grupo de pacientes que recibió hidrocortisona en forma temprana. Los días fuera de ventilador fueron menores en este grupo de recepción temprana. Los días de estancia en terapia intensiva también fueron menos. Los días de estancia en el hospital fueron menos. Y la necesidad de vasopresores, pues más o menos fue la misma, porque al final ambos recibieron ahí. Pero también los días de ventilación mecánica fueron menores en el grupo que recibió hidrocortisona en forma temprana. ¿Cuándo dar hidrocortisona? Lo más temprano posible que se identifica el choque séptico. Sin embargo, eso es importante, no hubo una diferencia estadísticamente significativa
ni en la necesidad de llevar a los pacientes a recibir una terapia de sustitución renal. Recordemos que la disfunción renal y la falla renal aguda es una manifestación de disfunción orgánica múltiple. Tampoco hubo una diferencia significativa, si bien hubo pudieron revertir el choque más rápido, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad de este grupo de personas. Uno podría decir aquí entonces que los fármacos no mejoran la mortalidad. Sin embargo, yo creo, igual que la conclusión de los autores, en que necesitamos hacer más estudios. Tenemos que encontrar el mejor grupo, el que más se beneficia. No todos los pacientes se benefician de los esteroides, pero podemos encontrar a quién darle. Lo que sí es que hay que dárselo a temprano. Hay un artículo que voy a hacer referencia a él y termino aquí. Hay un artículo que se llama Más vale tarde que nunca y se refiere a administrar el paquete de acciones en los pacientes con sepsis. En ese artículo dicen que los pacientes que alcanzaron la sobrevida, que vivieron más los pacientes que tuvieron la administración del paquete en las primeras 6 horas, que murieron más los que recibieron a las 18, pero que murieron más los que recibieron después de las 18. Más vale tarde que nunca. ¿Cuándo tengo que administrar esteroide? En cuanto identifico que el choque es refractario. ¿Qué tipo de esteroide tengo que administrar? Seguramente, ¿verdad? Bueno, el tipo de esteroide es el que tengo a la mano, en el que tengo más experiencia para administrarlo. Y luego ir en el acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan excelente presentación. A continuación, pasamos a un receso comercial de 15 minutos hasta las 10:30, 10:45 para que demos inicio a la siguiente sesión. Agradeciendo a todos por su asistencia y la permanencia durante toda la sesión.